Bien, hoy vamos a estudiar el Hechos capítulo 2, versos 14 al 21. Recuerden, todo lo que estamos estudiando en Hechos es historia, es parte de del desarrollo de la iglesia a lo largo de la historia. Y en este capítulo, bueno, en todo el libro de Hechos es historia y es la narración a través de la investigación que hizo el doctor Lucas. Y en Hechos, casi el 25% del estudio de Hechos son discursos, los discursos de Pedro y los discursos del apóstol Pablo. El doctor Lucas, más que transcribir los discursos, porque fueron muy largos, recuérdense que cuando Pablo predicaba se amanecía dando sus discursos, lo que hace el doctor Lucas más bien es una síntesis de los discursos, pero esa síntesis que hace Lucas es lo suficiente para conocer las bases doctrinales sobre la que los primeros cristianos fundamentaron su fe. Entonces, los discursos o la síntesis que escribe Lucas no es solamente al azar o solamente por poner un discurso, es lo que sienta la base para el fundamento de la fe cristiana. A fin de cuentas, la palabra tiene poder. Hoy, hace unas horas en Estados Unidos, asesinaron a un vocero, un cristiano, Charlie Kirk, un defensor de la fe, cristiano confeso, y por los discursos, por su defensa de la fe, fue asesinado hace unas horas, el día de hoy. Así de poderosa es la palabra, y la palabra del cristiano es mucha más poderosa, no porque sea cristiano, sino porque transmite un mensaje espiritual, un mensaje eterno. Eso es por la palabra. Recordemos también que los judíos de esa época se consideran o se saben que son el pueblo elegido, pero ellos creían, no habían comprendido la magnitud o la dimensión de la elección. Ellos creían, bueno, Dios nos eligió, somos el pueblo elegido, tenemos el favor de Dios, pero pues solo porque somos un pueblo escogido, somos muy bonitos, o porque tenemos un privilegio especial, una gloria especial que nos va a hacer diferentes a los demás pueblos. Esa era la idea que tenían ellos. Dios nos escogió para ser un pueblo especial, para ser especial solamente. No dimensionaban la importancia que tendría en toda la historia y en toda la humanidad. Pero para ese momento son una nación pequeña, son una nación que ha estado ocupada desde años, siglos atrás. Lo ocuparon los sirios, los babilonios, los persas, los egipcios, y ahora los romanos los tienen oprimidos. Entonces ellos han llegado a entender algo. Pues no parecemos muy especial comparado con otras naciones, somos una nación pequeña. Entonces debemos esperar que la manifestación de nosotros como pueblo tenga que intervenir Dios. Definitivamente, porque ahorita somos un pueblo oprimido, no tenemos ninguna importancia en la región. Tenemos que esperar que Dios llegue, y las profecías del Antiguo Testamento, de sus escrituras para ellos, pues señalaban eso, que Dios se iba a manifestar, que Dios se iba a revelar. Entonces ellos tienen la idea, Dios se va a manifestar, pero para dar a conocer lo especial que somos y lo privilegiado que somos ante las demás naciones. La semana pasada vimos, están reunidos orando los discípulos, Jesús ya se fue al Padre, y hay una manifestación sobrenatural. Es entendible que ellos pensaran, ya a partir de ahora ya vamos a ser un pueblo especial, se trata de nosotros. Y hablaron en diferentes idiomas, algunos se burlan de ella, algunos piensan ya es el día del Señor, ya se va a manifestar, ya seremos una nación creciente, pero ellos dicen, pero no pasaron todos los eventos que han profetizado los profetas, valga la redundancia. El universo se va a sacudir, habrá terremotos, habrá grandes cosas. Sí, hubo un sonido muy fuerte en el cuarto donde estaban los discípulos, hubo un movimiento muy fuerte que se oyó hasta afuera en varias partes de la ciudad. Descendieron como llamas, como fuegos que se movieron en todas las personas. Es el día del Señor, pensaban ellos. Y Pedro va a ponerse de pie y va a empezar a aclarar el tema. Incluso el mismo Pedro no tiene todo el panorama completo.
Acuérdense, es demasiado lo que están experimentando. Ellos piensan vamos a ser reinstaurados como una nación poderosa. Jesús dijo que va a regresar, pues a lo mejor va a regresar pues en un mes, en 2 meses. Ellos no tienen esa perspectiva de tiempo aún. Les dijo, voy a volver. ¿Cuánto? Pues ellos, quizá algunos pensaban, todavía es ahora. Conforme transcurre el tiempo y hay mayor revelación del Espíritu, más adelante Pedro llega a comprender, no, esto no es para ahorita, porque hay un propósito. El propósito no es que nosotros los judíos sobresalgamos, el propósito es que todo el mundo escuche el mensaje de Jesucristo, que todo el mundo conozca a Jesús como Salvador y lo acepten como su Salvador. Ahí se da cuenta Pedro, esto no es para ahorita. Por eso el Señor Jesús nos dijo, vayan a Samaria, Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. En ese momento Pedro concibe, ok, no se trata de nosotros. Entonces el regreso de Jesús como que va a tardar un poquito más, porque de aquí a que lleguemos al fin del mundo va a tomar su tiempo. Hechos 2:14. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención, todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Algunos habían dicho que estaban borrachos. Hay gente de muchas naciones, judíos que ya han estado por años viviendo en otras naciones. Se ponen de pie los 12 discípulos y una vez más Pedro asume el liderazgo. Adentro de la habitación Pedro asumió el liderazgo cuando él dice: busquemos a un sucesor de Judas. Una vez más se enfrenta ahora ante una audiencia variada. Hay opiniones divididas. Esto es de Dios, están borrachos, esto quién sabe de qué se trata. Hay confusión, las varias lenguas que se hablaron, varios idiomas que se hablaron. Y Pedro se siente motivado a explicar en cierto sentido lo que están experimentando. Los 12 discípulos se ponen de pie juntamente con Pablo, muestra unidad, están unidos en propósito y están unidos en su frente ante las demás personas. La gente los reconoce, ellos son los que caminaron con Jesús. El momento en que hablaron en los diferentes idiomas ha pasado. Ahora lo más probable es que Pedro hable en hebreo o en arameo. Y Pedro no intenta adjudicarse él un poder especial por el hecho de que el Espíritu Santo los llenó o de que hablaron en otras lenguas. Esto es interesante, porque en ocasiones se busca la manifestación espiritual y que es muy humano el decir: yo estoy ungido ahora, entonces, y empezar a querer hablar de sí y en querer tomar una posición sobresaliente de los demás. Lo que hace Pedro se va inmediatamente a las Escrituras. Entonces, está lleno del Espíritu Santo, pero va a las Escrituras para explicar lo más exacto que él pueda qué es lo que ha pasado. No empieza él a intentar explicar, más bien como que el Espíritu Santo, eso sí, lo capacitó para entender las Escrituras y explicarlo con mayor claridad. Y en su explicación, ahorita veremos la introducción del discurso, pero el discurso es largo, lo continuaremos viendo en las siguientes semanas. En su explicación intenta animar a toda la audiencia: reconozcan, Jesús es el Mesías, pongan su fe en Él y únanse a este movimiento que ha nacido hoy, la iglesia. Por otra parte, entonces, vemos a un Pedro recuperado, restaurado totalmente de su caída del pasado. Negó a Jesús, pero ahora vemos a un Pedro transformado, se levanta. Después de negar a Jesús, ahora lo confiesa con valor. El pescador inculto, de los cuales algunos se burlaban porque consideraban a los galileos como de menor, como no educados, como del populacho. El pescador inculto ahora habla con valor frente a la multitud. Y en el verso que leímos se dirige a ellos con la palabra: todos ustedes, compatriotas judíos. Bueno, a lo largo del discurso que vamos a ver en las siguientes semanas, como que se va emocionando, como que va agarrando más valor y después se dirige de diferentes maneras a ellos. Por ejemplo, en Hechos 2:22 dice: pueblo de Israel,
compatriotas, ahora somos pueblo de Israel. Y en Hechos 2:29 continúa su discurso y ella dice, ¿qué? En la siguiente, queridos hermanos. Entonces Pedro está intentando atraerlos, intentando convencerlos. Jesús es el Mesías. Se va apasionando cada vez más. Verso 15. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No cabe duda que esos eran otros tiempos, porque algunas cosas han cambiado. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. Comienza dando respuesta a la crítica sin darle mucha importancia. Porque lo importante no fue la manifestación, lo importante no fueron las lenguas, los idiomas, el hablar en diferentes idiomas. Eso no es lo importante. A quienes ponen eso como argumento para rechazar a Jesús, a los que se burlan para rechazar a Jesús, entonces Pedro quiere explicar muy claramente: los judíos ortodoxos no tomaban nada de vino, nada embriagante hasta la tarde, ¿no? A las 9 de la mañana era hora de una oración importante. Iban al templo y en una parte de la palabra dice que eras el pan para la mañana y la carne para las tardes. Entonces, pues para las tardes la carnita, pues ya salía el vino tinto. Si están acusándolos de borrachos para descartar a Jesús, de entrada su argumento se les cae, porque somos judíos todos. Ustedes saben que son las 9, no han probado licor. O sea, lo que están haciendo, lo que están poniendo más es una excusa para rechazar esto que ustedes están experimentando. Mejor digan que no lo quieren creer, pero ese es un argumento demasiado débil. La burla es una salida fácil. Y esto sigue siendo hasta en la actualidad. Hay quienes rechazan el cristianismo, se burlan, pero no consideran seriamente lo que uno les dice. Simplemente se burlan para no ser confrontados. Las 9 de la mañana es la hora del sacrificio matutino en el templo. 16-17 de Hechos 2. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Toma la profecía de Joel para decirles: esto que estamos viviendo es lo que había dicho Joel. Y los que estuvimos estudiando Joel sabemos, recordarán, espero, cuando estudiamos esta parte de la profecía de Joel. Con la llegada de Jesús dio inicio lo que se le llama los últimos días. Hebreos 1:2 dice: y ahora, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Primera de Pedro 1:20 dice: Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora Él se lo ha revelado a ustedes en estos últimos días. Para aclarar un poquito, los judíos están esperando que Dios los libere y ellos creen, los vuelva a hacer una potencia. En ese momento están oprimidos, están perseguidos, no son una nación poderosa. Pero ellos pensaban, cuando Cristo venga, serán los últimos días para los demás pueblos. Nosotros seremos vindicados, nosotros por fin seremos levantados. Eso está en la mente y eso va a estar cambiando, pero lo primero que viene es eso. Ya llegó nuestro momento y los demás pueblos ahora sí se van a aguantar, porque nos vamos a desquitar de todo lo que nos han hecho. Eso pensaban en ese momento. Pero conforme pasa el tiempo, Pedro se da cuenta que el evangelio, los discípulos se dan cuenta que el evangelio es para todas las naciones. Llegaron a entender que era algo más grande de lo que esperaban. Entendieron entonces que los últimos días hace referencia cuando el Señor Jesús vuelva una vez más. Algunos de ellos pensaban, no va a pasar mucho tiempo, pero la historia nos ha dicho que esperamos su regreso, pero hay un propósito en ello. Entre el tiempo que Jesucristo vino, hizo su ministerio, ascendió al Padre, punto A, y punto B, cuando Cristo venga por segunda vez,
en ese lapso, en ese tiempo es lo que se le conoce como la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia es el tiempo para reconocer a Jesucristo. La dispensación de la gracia es el tiempo para aceptar a Jesús como Salvador. No es un momento, no es, lo voy a decir otra vez. El momento de arrepentirse es ahora. No hay ninguna doctrina bíblica que diga que una vez que falleces tienes chance de aceptar a Jesús. Es mientras vivamos. Cuando Cristo venga una vez más, será para emitir juicio. Porque la oportunidad vino cuando como Cordero vino a dar su vida por el perdón de los pecados. Entonces, todo aquel, bueno, y eso lo vamos a ver al final, pero todo aquel que reconozca a Cristo en esta hora es salvo. Esa es la gracia, esa es la misericordia de Dios. Pedro entonces, lleno del Espíritu Santo, una vez más, no usa sus palabras. Quiero ser reiterativo en esto. La llenura del Espíritu Santo nunca es para ensalzar a una persona. De manera natural, su ministerio o como Dios lo use, dará frutos. Pero Pedro lo que está haciendo es volver al texto, como que le dio una revelación especial para entender las Escrituras. El verso del profeta Joel es este, Joel 2:27. Joel 2:27 dice: entonces sabrán que yo estoy en medio de mi pueblo Israel, que yo soy el Señor su Dios y que no hay otro. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Por esta fraseología es que ellos pensaban, o sea, viene Jesús el Mesías, ya, otra vez seremos reconocidos como una potencia. Verso 29 al 30. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Y esto ha llegado. El Espíritu Santo llenó a los 120, hablaron, profetizaron, alabaron a Dios. Y ellos lo interpretan entonces, ya llegó. Estamos en la era de los últimos días. Ya llegó. Hechos 2:17 dice: sus hijos e hijas profetizarán. Eso no venía en la profecía de Joel. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Y esto, iglesia, se ha presentado para debate y se ha presentado la importancia de estudiar la Biblia, iglesia. La importancia de estudiar la Biblia es para crecimiento espiritual que dé fruto. Se ha presentado a debates si las profecías, visiones, sueños era una experiencia de ese momento, se va a continuar dando, se da en algunas ocasiones especiales o fue un evento de una sola vez, ¿no? En otras palabras, continúa la revelación, continúa la profecía, continúan las visiones, continúan los sueños. Más adelante vamos a responder. En lo personal, la evidencia histórica nos dice que el Espíritu Santo continúa manifestándose como Él desea, pero no es algo que alguien pueda controlar, algo que alguien pueda decir: yo te voy a orar por ti y tú vas a tener este don. Es algo que el Espíritu da como Él quiere y en ocasiones como Él quiere y a quien Él quiere. Por otra parte, en la profecía de Joel narra eventos que no se vivieron ese día. Joel 2:29-30 dice: haré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Eso no se cumplió, eso no se vivió. Esta profecía se dio cerca del año 870 antes de Cristo. Y no fue lo que sucedió en ese día del Pentecostés. Si vino el Espíritu Santo, si hubo una manifestación de profecía, de hablar en diferentes idiomas, pero fue parcial a lo que había dicho el profeta Joel. Pero fue una señal de la profecía que se cumplió. Las profecías tienen la característica
de que se cumplen por decirlo de alguna manera, en tres etapas. Se cumplió en ese momento, se cumplirá o se ha cumplido en diferentes momentos de la historia, pero la culminación de todas las profecías será cuando Cristo venga una vez más. Entonces la profecía no es que ya se cumplió, pero no se ha cumplido. Se cumplió en parte, se va a seguir cumpliendo, se ha seguido cumpliendo y se cumplirá por completo cuando Cristo venga por segunda vez. Está por cumplirse la promesa, por ejemplo, del derramamiento del Espíritu sobre Israel que transforme sus corazones. Hay el debate, ¿Israel sigue siendo pueblo de Dios o ya no es pueblo de Dios? Ahora es ese pueblo espiritual y somos todos. Yo creo que Israel, literal, judío, Medio Oriente, sigue siendo el pueblo de Dios. Ahí va a regresar el Señor Jesucristo. Ahí va a hacer su aparición en el Monte de los Olivos, que está ahí, que ellos han negado y han rechazado. Efectivamente, es así, lo han rechazado. No dan en este momento ninguna evidencia de ser el pueblo de Dios. Efectivamente, no dan ninguna evidencia de ser el pueblo de Dios. Sin embargo, Dios los usará en la historia. Dice Isaías 32:15, hasta que al fin se derrame el Espíritu sobre todos nosotros desde el cielo. Entonces el desierto se convertirá en campo fértil y el campo fértil dará cosechas abundantes. Esto ya se cumplió. Cuando en 1948 regresa a Israel, más bien se empieza a fundar y los judíos de la diáspora empiezan a regresar, establecen los kibbutz, no sé, pequeñas aldeas comunitarias en Israel que les dieron y otras zonas que ellos compraron, y el desierto literalmente empezó a reverdecer. Empezaron ahí desarrollaron el riego por goteo, ahí desarrollaron diferentes vegetales modificadas que crecen con menor, no se enferman tanto. El desierto dio fruto. Israel, el agua del mar, ya es la nación que más ha desalinizado el agua de mar. O sea, esto ya se cumplió. Zacarías 12:10 dice, entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Ellos son el pueblo judío. Entonces, en algún momento, me mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿A quién se refiere? Y harán duelo por él como por un hijo único. Se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de un primer hijo varón. Esto no ha pasado. Los judíos siguen rechazando a Jesús como Mesías. Esto no ha pasado. Entonces quiere decir, está por cumplirse en algún momento futuro. Ezequiel 37:14 dice, pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir, regresarás a tu propia tierra. Esto ya se cumplió de forma parcial. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Entonces, estas profecías, algunas de ellas están por cumplirse todavía. Lo que sabemos y reconocemos es que quien tiene el control de los tiempos es Dios. Quien decide cómo manifestar su soberanía es Dios. Y en el momento y en la época que Él decida, Él lo hará. Volviendo a este día del Pentecostés. Ese día del Pentecostés vino el derramamiento del Espíritu Santo, da origen a la iglesia. En ese sentido, el derramamiento del Espíritu Santo fue un evento único, porque en otras ocasiones se vuelve a derramar, vuelve a haber manifestaciones, pero pues no puede fundar lo que ya está fundado, ¿no? En este momento se da lo que se conoce como el inicio de la iglesia, como una expresión de los seguidores de Jesús. Dice Hechos 10:44. Mientras Pedro, es el mismo Hechos, lo vamos a ver, no sé, dentro de unas 10 semanas, 15 semanas. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Otra vez hay una llenura del Espíritu Santo. Hechos 19:6. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu
Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Un evento muy similar al de Hechos 2. Pero no fue para fundarles la iglesia. El propósito fue otro. Ahora, el resto de la profecía a la cual Pedro hace alusión, que es la profecía de Joel, aún no se ha registrado en la historia. Que el fuego, la luna, los astros se moverán. Si recuerdan cuando vimos esa parte en Joel con imágenes apocalípticas de desastres. Eso no se ha visto en el pueblo. Tampoco se ha visto que el pueblo de Israel acepte a Jesús como un Mesías o el cristianismo. El pueblo de Israel no se ha arrepentido. Entonces esto nos hace entender, ok, ¿qué falta? Habrá un derramamiento más que el pueblo de Israel va a reconocer a Jesús como el Mesías. Hay varias teorías al respecto. Sin ser dogmático, yo pienso que se puede desarrollar así. El siguiente evento que esperamos los cristianos, desde mi perspectiva, no es doctrina, no es dogmático, es el arrebatamiento. Cuando los cristianos son arrebatados de la tierra, la sal se va de la tierra. Cuando la sal no le echa sal a un producto, ¿qué pasa? Se descompone. Entonces, los cristianos que dan cierto equilibrio al mundo ya no está. Habrá un caos, habrá un desorden, habrá todo lo que narra, muchas de las cosas que narra el Apocalipsis, considero yo que sucederán ahí. El pueblo de Israel se dará cuenta, porque no es tonto, se dará cuenta, tenía razón, sí era el Mesías. Y entonces volverá su corazón una vez más a Dios, volverán y creerán en Él. Y más adelante en la historia sucederán los eventos que narran los profetas. Primera de Juan 2:18 dice, la frase es últimos días, entonces se refiere al tiempo posterior a la venida de Jesús. Jesús vino, se fue, y a partir de ahí estamos en los últimos días. Primera de Juan 2:18 dice, queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Últimos días, última hora. Terminará todo esto cuando el Señor Jesús regrese y juzgue a los enemigos del Israel espiritual y del Israel literal. Desde que Jesús se fue, entonces, iglesia, estamos viviendo en los últimos días. No es incorrecto decir que estos son los últimos días, porque desde que Jesús se fue y dijo que volverá, estamos viviendo en los últimos días. Cuando el Espíritu se derramó ese día, la iglesia asume su propia identidad separada del judaísmo. Los discípulos tenían un problema. Somos judíos, Jesús es judío, toda la historia del judaísmo está sobre nuestros hombros. Moisés, Abraham es nuestro padre, Moisés nos lideró, el rey David fue el mejor rey, Salomón es nuestro rey, fue nuestro rey más grande que tuvimos. Somos judíos, Jesucristo es judío, vino a reivindicar la ley judía. Entonces había un problema para ellos. ¿Ahora qué hacemos? Mezclamos el judaísmo con esta enseñanza de Jesús, y al principio lo quisieron hacer, pero no se pudo. Fue tanta la religiosidad, fue tanta la fuerza de la ley que no pudieron. Entonces establecen, en ese momento es cuando se establece una nueva iglesia, una nueva identidad del judaísmo. No sería continuación del judaísmo, no sería un complemento del judaísmo, sería algo nuevo. Cuando Pedro explica que eso que han vivido fue profetizado por Joel, Pedro no quiere hacer un exégesis del pasaje, sino Pedro interpreta lo que le permite transmitir un concepto. Está diciendo, esto que estamos viviendo no es ajeno a nosotros, es lo que el profeta había anunciado y es lo que estábamos esperando, pero no es como nosotros lo estábamos esperando. Hechos 2:18-19. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán.
Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. Derramaré mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual. Lo primero que vemos es que no hay distinción. Para los judíos las mujeres no contaban, los siervos no contaban, los esclavos no contaban. Y acá estamos viendo que hay una inclusión, no hay distinción social, de género, ni económica. El tema en este momento no es el regreso de Jesús, solo está comentando Jesús al que crucificaron y el que se ha ido al Padre. Él es el Mesías. Ese es el énfasis del discurso de Pedro, no tanto los eventos futuros. Está argumentando para dejar bien claro: Jesús, al que crucificaron hace 40 días, 45 días, ese Jesús es el Mesías. Y ese Jesús dijo que Él nos enviará su espíritu, el mismo espíritu que menciona Joel. Lo que está haciendo Pedro es uniendo la historia judía con Jesús el Mesías, con el que ellos convivieron, con el que ellos caminaron. Con el tiempo, al final de su ministerio, Pedro de forma clara habla sobre el tema del regreso de Cristo, que es una de las doctrinas cardinales de la iglesia. Primera de Pedro 5:4 dice: así, cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Ya reconoce que vendrá el gran pastor. Segunda de Pedro 3:10-13 dice: pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día, Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. El día del Señor será un día terrible, tremendo, de terror para el incrédulo. Y Pedro dice: pero para nosotros, que esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, esperamos el día de nuestra salvación, el día de nuestra redención. Lo que esperaban los judíos que se cumpliera con Jesús es lo que esperamos todos los israelitas espirituales, finalmente el día de nuestra redención. Hechos 2:20 continúa: el sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el día grande y glorioso día del Señor. Antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. El lenguaje que usa Pedro se conoce como un lenguaje apocalíptico. El lenguaje apocalíptico es cuando hay narraciones cargadas con imágenes de destrucción, de fuego, de todos estos simbolismos. Ninguno de estos ha sucedido hasta el día de hoy. Entonces, aún está por suceder. Los fenómenos atmosféricos muchas veces acompañan al majestuoso y terrible día del Señor. Hay otros pasajes que describen esto. Isaías 2:12 dice: pues el Señor de los cielos, pues el Señor de los ejércitos celestiales tiene asignado un día de juicio. Él castigará al orgulloso y al poderoso y derribará todo lo que esté enaltecido. Amós 5:18 dice: qué aflicción les espera a ustedes que dicen: si tan solo hoy fuera el día del Señor. No tienen la menor idea de lo que desean. Ese día no traerá luz, sino oscuridad. Sofonías 1:7 dice: guarden silencio en presencia del Señor soberano, porque se acerca el imponente día del juicio del Señor. El Señor ha preparado a su pueblo para una gran matanza y ha seleccionado a sus verdugos. Primera de Tesalonicenses 5:2: pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente como un ladrón
en la noche. Eso acontecerá justamente antes de la segunda venida del Señor. La referencia a los prodigios y señales, recuerdan cuando Dios liberó a Israel de la esclavitud en Egipto, recuerdan cuando dio las leyes en el monte Sinaí, había truenos, relámpagos, sonidos ensordecedores en esa, más o menos nos recuerda a ese evento. La profecía de Joel entonces, cuando Pedro dice, esto es lo que esperábamos, se cumplió parcialmente. No quiere decir que no se ha cumplido. Bueno, no quiere, más bien quiere decir que hay otra parte que está por cumplirse. Y es lo que estamos esperando, la segunda venida de Cristo, cuando vendrá a emitir su juicio. Es más, el mismo Señor Jesús usó este lenguaje con respecto a ese día. Lucas 21:9, el Señor Jesús dijo, cuando oigan de guerras y de levantamientos, no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder primero, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Lucas 21:11 dice, habrá grandes terremotos. Esto ya lo estamos viviendo, cada vez los terremotos son más destructivos. Habrá hambres, esto lo estamos viendo. Habrá plagas o epidemias, esto quedó mucho más notorio hace unos años. Y plagas en muchos países, y esta plaga creo que fue mundial, la de COVID, si no me equivoco. Y sucederán cosas aterradoras y grandes señales milagrosas del cielo. Hay un meteoro, un asteroide, algo que está viniendo en el espacio y ya le están encontrando que tiene movimientos fuera de lo normal, que tiene una estructura diferente a lo que han sido otros. Lucas 21, 25, 26. Y habrá señales extrañas en el sol, en la luna y en las estrellas. Y aquí en la tierra, las naciones del mundo estarán en caos, perplejas por los mares rugientes y las mareas extrañas. La gente quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces, cada terremoto, cada eclipse, cada tormenta, cada erupción volcánica, cada huracán nos recuerda, vivimos en los últimos días. Estamos en espera de la segunda venida de nuestro Señor Jesús en cualquier momento. En ese momento Pedro no se da cuenta de lo que está, por así decirlo, inaugurando. Pedro está dando inicio a todo un mensaje escatológico, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de los últimos días. Está dando testimonio de lo que sucederá. Está dando testimonio del regreso de Jesucristo. Pedro está explicando lo que pasó, pero al mismo tiempo a nosotros nos está diciendo lo que vendrá. Entonces le dio el Espíritu Santo una capacidad, una habilidad de interpretar, de entender, de explicar. Entonces podemos entender la sorpresa de los judíos de la época, en que ellos pensaban que Dios era territorial, es nuestro Dios, es para nosotros, nos va a liberar a nosotros, y Pedro les está cambiando la jugada. Entonces, en parte podemos entender la confusión de ellos, podemos entender quizá la frustración, la decepción, cuando dijeron, uy, ya venía el Mesías, pero creíamos que es para nosotros, y no, o sea, es algo distinto, no es como lo pensábamos. No es entonces de sorprender la sorpresa. Les están cambiando el paradigma, los están sacudiendo, los están volteando boca abajo, cabeza abajo. Por eso no aceptaban a Jesús, porque ellos querían un Mesías político, no un Mesías sufriente, no un Mesías que muere de manera vergonzosa en una cruz rodeado de ladrones. Por eso ellos rechazan a ese Mesías, no lo entienden que tenga que pasar por la muerte, si se supone que nos debe liberar de los romanos. Ellos no imaginaban que la liberación era mucho más profunda, liberación de la esclavitud del pecado. Hechos 2:23. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley,
ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Y la muerte de Jesús no fue porque los enemigos hubieran vencido, sino porque Dios lo había decretado así, que sería la manera como el pueblo sería, nosotros, por pueblo digo, nosotros seríamos salvos. Romanos 8:32 dice: si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? O sea, que Jesucristo viniera a morir fue plan de Dios. Verso 21. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Después de toda la figura apocalíptica, desastres, terremotos, un día de juicio, un día de pesado, un día de calamidad, después de anunciar que será un día terrible, que los cielos se van a caer, las lunas, la luna de sangre, la tierra, plagas, terremotos, pestes, después de decir todo eso, Pedro comenta, su discurso va a continuar, pero hasta hoy vamos a quedar aquí. Pedro dice: pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Gracias, Señor. Aquí vemos la universalidad. Jesús murió, no era de Israel. Cuando Pedro dice todo aquel que invoque, se refiere a los gentiles, se refiere a los esclavos, a los samaritanos, con los cuales ellos tienen un conflicto. Se refiere a los niños, a las mujeres, a todas las personas. Entonces están cambiándole la forma de pensar. Es para todos, no es para los judíos nada más, no son para los descendientes de sangre de Abraham. Jesús murió para todo el que lo reciba. Tito 2:11 dice: pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. A todas las personas. Segunda de Pedro 3:9. Y aquí vemos, aquí Pedro ya entendió. Ok, Jesús va a tardar un cachín en venir, porque todo el mundo tiene que saber que Jesús es el Mesías, que hay salvación. Y para esta altura, cuando Pedro escribe su carta en 2 de Pedro 3:9, él dice: en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, la promesa de regresar, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. El Espíritu, la salvación está disponible para todo ser humano, para todo aquel que quiera reconocer, puede tener una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. El misterio continúa. ¿Por qué algunos lo rechazan? Porque algunos lo aceptan, pero ¿por qué muchos lo rechazan? Juan 6:44. Pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Juan 6:65. Entonces les dijo: por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. ¿Por qué no todos lo aceptan? Porque Dios nos dio libertad de decisión o libre albedrío. En su soberanía, Dios decidió no forzar a nadie. Seríamos robots si no tuviéramos alternativa. Aunque Él sabe que decidirán rechazarlo, aún así les da la oportunidad. Pero no todos lo pueden ver. Segunda de Corintios 4:4 dice: ¿por qué no todos lo pueden ver? Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver. Bueno, aquí antes. Por eso la recomendación, la sugerencia constante es: oren por su familia que aún no conoce a Cristo. Oren por sus hermanos, por sus amigos. Oren por aquellos que ustedes aprecien que aún no conocen a Cristo. Porque hay una venda, hay una ceguera. Antes de querer llegar y decirle: te vas a ir al infierno si no aceptas, oren por ellos. Antes de querer llegar a amenazarlos, oren por ellos, porque es una lucha espiritual. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta
de Dios. Al final Pedro deja en claro que Dios ha hecho a Jesús Mesías y Señor. En griego la palabra para Señor es Kyrios o Kurios, dependiendo. ¿Qué quiere decir Señor? El César era Kyrios, el emperador era el Señor. Entonces, cuando los judíos escuchan Señor, ellos se refieren a Dios. Pero aquí, más adelante, Pedro hace ese vínculo y les dice: Dios es Jesús, el Señor es Jesús. Hechos 2:36. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Por si alguien tiene dudas, me imagino ahí Pedro está diciendo: ¿creen que el Señor solamente es Dios? Sí, Dios es Señor, pero Jesús también es Señor. Él es el Hijo de Dios, Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Por eso sometámonos a Él, por eso busquémosle a Él constantemente. Lo que le está diciendo Pedro a la multitud es: crean y sean salvos. Crean y sean salvos, porque al fin habrá señales aterradoras, desastres como nunca hemos imaginado, pero al mismo tiempo les da esperanza. Pero ustedes no tienen que pasar por eso, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Terminamos con esto. Después de la experiencia del derramamiento del Espíritu, manifestación de lenguas, idiomas, Pedro no deja de lado las Escrituras, va a las Escrituras para explicar lo que han vivido. Diferente a como en algunas ocasiones se quiere dar, que me ha tocado escuchar, no es una observación, algo que he visto. Hay momentos que personas dicen: bueno, no preparé ningún tema porque vamos a dejar que el Espíritu hable. Entiendo el sentido, de verdad creo que lo entiendo, pero el Espíritu Santo es dado no para suprimir las Escrituras, sino nos capacita para entenderlas y obedecerlas. Hay momentos especiales, se llama un rema, hay momentos en que el Espíritu da una palabra. Hace unos días vi a una persona y sentí, y le dije: ¿sabes qué? Veo tristeza. Al orar por él dije: veo tristeza en ti. Yo no sabía nada de él, pero efectivamente había una razón por la cual es el Espíritu Santo usa. Pero no es, bueno, como ya me usa, pues ahorita no voy a estudiar nada y voy a hablar, y lo que yo hable, eso va a ser porque Dios me va a usar. No es así. Sí, Dios nos usa, pero debemos ir a la palabra. Que primero abre la palabra. Y al leer, estudiar, hablar la palabra, el Espíritu Santo va a usar para dar un mensaje particular, puntual para cada uno. El gran día del Señor. Nadie escapará a la condenación. Bueno, excepto ¿quiénes? Los que invoquen el nombre del Señor. Escaparán de esa condenación los que reconocen a Jesús como Salvador. Jesús ha concluido la gran obra de redención. Ya no hay más nada que hacer en ese respecto. Lo único que resta es proclamar, anunciar, predicar las buenas nuevas de salvación al mundo, empezando ellos en ese momento en Israel hasta el fin del mundo. Y esa es la tarea que inicia en el Pentecostés y que continúa por medio de nosotros hasta que Cristo venga. Tenemos que compartir la palabra. El mensaje sigue siendo el mismo. Cristo Jesús murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados, resucitó al tercer día y fue llevado al Padre, pero prometió que volverá. Y prometió que un día estaremos todos los que hemos creído en Él, adorando, exaltándole en su presencia. Ese día está por llegar aún. Palabra de Dios.